Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Hoy nos encontramos con Felipe Quintana, ingeniero industrial y docente. Muy buenos días, Felipe. Muy buenos días, María. Gracias por estar aquí. Gracias. Hoy vamos a hablar con Felipe Quintana de las sinergias entre el teatro y la educación. ¿Cómo te surgió esta idea, Felipe? Bueno, Marian, recientemente me he estado formando dentro del mundo del teatro y he asistido a varios cursos de formación, talleres sobre teatro de improvisación, teatro musical, teatro en su versión clásica, con diferentes profesionales que hay en Canarias, que los hay muy buenos y que se están formando por aquí, como Gonzalo Versosa, como Guasimara Correa, Tavi García y Carlos Tarazano. Y bueno, pues he intentado buscar unas relaciones entre ese mundo, que me ha interesado mucho últimamente, con la enseñanza, que es un poco la docencia, que es un poco el mundo donde yo me desarrollo también profesionalmente. Y he encontrado varias similitudes y por eso pues creía interesante comentarlas aquí. ¿Cómo se prepara un actor para actuar, Felipe? Pues mira, cuando asistes a estos talleres de formación del mundo del teatro, te das cuenta que antes de cualquier actuación o antes de cualquier representación hay una preparación previa que consiste en unas relajaciones, donde se relaja pues, todo el cuerpo para preparar el cuerpo para actuar. También esa relajación lleva consigo una parte de concentración, de forma que uno deja a un lado pues, los problemas que pueda tener en su día a día para ser capaz de luego pues, transmitir lo que el papel te diga, ¿no? Entonces, a través de esas relajaciones, a través de esas... normalmente también hay masajes en la cara, hay también preparación de la voz, pues es como logras ese nivel de concentración como para poder actuar. También hay una parte de preparación previa que ya es relacionada con la actuación en sí, que es cómo prepararte el personaje, ¿no? Cómo memorizar los textos que tienes que decir, si es un guión cerrado, cómo tratar de vivir lo que está viviendo ese personaje, lo que se llama la empatía, ¿no? El proceso de ponerte en el lugar de ese personaje. Si tienes que representar un personaje pues, que está triste, pues tienes que entrar en un estado de concentración en el que puedas reflejar esa tristeza, ¿no? Entonces, esa parte de preparación previa es muy importante y creo que se puede sacar sinergias para aplicarlo a lo que es la labor de un profesor cuando tiene que ir a una clase, donde tiene que explicar pues, temas concretos, donde tiene que reflejar una serie de conocimientos, de emociones, de transmitir ilusión a los alumnos. Entonces es muy interesante cómo aplicar esa parte de preparación a la docencia. Otro tema importante, si piensas que podemos aplicar algo de esa preparación a la enseñanza. Pues yo creo que sí, sobre todo cuando es una clase en la que es muy participativa y en la que vas a involucrar a los alumnos. Pues tienes que saber que no hay un guión cerrado porque puede dar origen a que los alumnos participen, pero a la vez tienes que tú llevar el hilo conductor y al final ser capaz de transmitir esos conocimientos que tú crees que son esenciales como docente en esa parte de la materia que estás dando, ¿no? Otro tema importante es la clase. Una clase es como una obra de teatro con un guión, pero en este caso no es un guión cerrado. ¿Cómo se maneja este tema? Bueno, lo ideal, lo que hemos visto en el tema del nuevo plan educativo, el plan Bolonia, es que una de las recomendaciones que se hacen es que las clases sean más participativas, que cuenten con más participación por parte de los alumnos. Esto un poco requiere un cambio del profesor tradicional, que podemos decir que antes era una especie de profesor como un ponente, que era unidireccional, es decir, el ponente, el profesor, hacía una charla hacia los alumnos y no había prácticamente interacción con el resto de la clase. Entonces eso requiere una serie de habilidades como ser un buen comunicador, ser un buen orador, transmitir bien los mensajes. Ahora estamos hablando de que las clases tienen que ser participativas y por lo tanto el profesor tiene que dar la palabra a los alumnos para que intervengan, de forma que también lo haga de una forma orientándolos, por si acaso algún alumno dice algo un poco que se salga de lo que se está viendo, que es otra temática, pues el profesor tiene que tener la habilidad vamos a decirlo, sin descatalogar al alumno, sin echarle la bronca,
pues tener la habilidad de reconducir la temática y decirle, mira, pues eso no está relacionado con lo que vemos, vamos a ver si puedes decirnos otra cosa que afecte a la temática que se está estudiando, ¿no? Entonces, esa parte de requiere otra serie de habilidades como ser un buen moderador, por ejemplo, ante un debate, cuando un profesor lanza una temática y los alumnos comienzan a intervenir, pues tienes que ser capaz de saber a quién dar la palabra, saber cuánto tiempo puede intervenir, saber si se está enrollando, cómo decirle, bueno, pues vete concluyendo, fomentar la capacidad de síntesis. Entonces eso ya... Y no posicionarse a veces... Exacto. Con determinados alumnos. Claro, si uno quiere generar un debate en clase, la cosa es, vamos a decir así, recoger opiniones, y cuando recoge las opiniones para que otro alumno pueda debatir a otro alumno anterior, pues simplemente relanzar la pregunta. ¿Y qué opinan sobre eso? Y si hacemos eso que propone Pepito, ¿qué consecuencias tendría? ¿O cómo valorarían eso? Entonces, esa parte de generar debate tiene que ser al principio con una posición por parte del profesor un poco neutral. Sí. Para luego, cuando ya se ha generado un debate y los propios alumnos van viendo cómo pues se van desarrollando las cosas, ellos mismos van captando cuál es la idea que quiere el profesor, y al final el profesor remata con posicionándose o comentando cuál es el conocimiento que se quería adquirir de ello. Y eso no deja de ser pues más que una improvisación teatral, sí, una puesta en escena. Es yo siempre hago la similitud de que el teatro, pues en el escenario está el profesor, y luego pues el público son los alumnos, pero hay varios tipos de teatros, como luego comentaremos, y en algunos pues lógicamente el público interactúa o hay unas escenas diferentes con interacción por parte del público. Ha tenido que haber un cambio educativo para que también la labor del docente cambie, porque una labor del docente siempre es repetitiva, Exacto. Siempre con los mismos apuntes, sin realmente ir más allá de soltar ese rollo, entre comillas. Exacto. El sistema educativo, y sobre todo debido al avance de la tecnología, pues ha sufrido unos avances o debe sufrir unos avances importantes para incorporar esa parte de hacer partícipe a los alumnos. Y bueno, pues tuvimos ocasión aquí en un programa de hablar sobre el sistema educativo y de ver cómo se había transformado pues también mediante la tecnología, cómo podemos aprovecharnos de la tecnología en clase, y sí que es verdad que el profesor debe de incorporar esa parte de que los alumnos participen, porque al final lo que se trata es de formarlos a ellos, no se trata de dar clases magistrales, sino se trata de que los alumnos aprendan, y la mejor forma de aprender sin lugar a dudas es participar. Otro tema es que existen algunos tipos de teatro más propicios para usar en la enseñanza. ¿Cuáles son? Pues yo creo que hay varias tipologías de teatro. Una es el teatro participativo, en el que el público, o en este caso los alumnos, pues participan a través de diferentes maneras. Y luego otro muy interesante es la improvisación, el teatro de improvisación. Porque el teatro de improvisación aporta pues una serie de cualidades que lo hacen muy interesante para que los alumnos las aprendan también. Recientemente asistí a un taller de improvisación en el que nos hablaban de la triple A. La triple A es aceptar, adaptar y avanzar. Es decir, cuando estás haciendo una improvisación teatral con otros miembros, pues la premisa que se sigue es aceptar lo que otros actores proponen, adaptarlo, añadiéndole tú componentes que lo enriquezcan, la propuesta, y avanzar. De esta forma se intenta pues evitar cualquier tipo de discusiones o de negaciones o de escenas que no aportan nada y que no van a ningún lugar. Había varios ejercicios que hacíamos con el tema de la improvisación, que eran, por ejemplo, tratar de no utilizar la palabra no ni pero. Entonces te das cuenta cuando lo haces y hay gente fuera mirándolo, pues como no durabas ni un minuto en escena, porque cada 3 o 4 frases tendemos a utilizar la negación o a utilizar el pero, en lugar de aceptar lo que otros proponen. Y eso es porque, en cierta forma, nos ceñimos a nuestros esquemas mentales, y lo que se salga de nuestros esquemas mentales tendemos a decir no, y lo rechazamos. Entonces hicimos un ejercicio que nos costó mucho aprender, porque a cada 2 por 3 salía no o pero,
y entonces cuando salía no pero salía un actor y entraba otro para seguir concursando, ¿no? Para seguir compitiendo, entre comillas. Entonces ahí nos damos cuenta cómo si nos proponen algo que se sale de nuestros esquemas, tendemos a llevarlo a nuestro terreno, ¿no? En lugar de dejarnos aceptar lo que propone otro y dejarnos llevar. Igualmente también otro ejercicio era, por ejemplo, pues no preguntar, sino para la toma de decisiones o para avanzar en las escenas, pues tener la seguridad, ¿no? de que lo que tú proponías se llevaba adelante. Pues igualmente también tendemos a hacer muchas preguntas a los demás y entonces pues era otro ejercicio muy interesante. Y bueno, pues este teatro de improvisación también lo que te permite es fomentar el trabajo en equipo, porque te tienes que adaptar, tienes que ayudar a compañeros que a veces en un momento dado una improvisación pues se atascan, les echas una mano, te permite también fomentar la solidaridad. Y yo creo que a través de pequeños roleplays utilizados en el aula, pues podemos decirles a los alumnos que improvisen sobre determinados aspectos de que estamos enseñando, en un momento dado, si estamos enseñando cualquier temática que sea factible para representarla. ¿Te acuerdas cuando hablábamos sobre la educación, que veíamos que había 3 formas de aprender? Sí. La auditiva, la visual y la kinestésica. Entonces, a través de las pequeñas representaciones, pues podemos hacer que los alumnos hagan uso de la componente kinestésica y que es aprender a base de experimentarlo. Y eso es lo que perdura más en la memoria a largo plazo. Estás hablando del roleplay que se está fomentando. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, yo creo que si somos suficientemente creativos como docentes, podemos hacer las clases con un pequeño toque de humor y con un pequeño toque creativo. Estamos explicando cualquier cosa y podemos decirle a los alumnos pues que salgan voluntarios o bien que el profesor puede seleccionar. Oye, pues acabamos de explicar esta temática y vamos a intentar verlo por ejemplo, estamos explicando algo de recursos humanos sobre el trato con las personas, ¿no? Pues podemos decirle a un alumno, tú vas a ser de jefe y tú vas a ser de subordinado. Y entonces van a entablar una conversación en la que hay un trato adecuado o en la que hay un trato que no es adecuado. Y entonces podemos invitar a los alumnos a que eso lo lleven a extremos, porque a veces a base de ver situaciones extremas podemos darnos cuenta mejor de las cosas, ¿no? Entonces eso nos va a permitir que el resto de la clase lo vea y que los que han salido a interpretar lo interioricen también. Entonces el uso de roleplays yo creo que es algo que nos puede ayudar sin duda en la educación. Y el roleplay es eso, una pequeña representación de 2-3 minutos que pretende ilustrar un conocimiento. ¿Hay docentes que ya están llevando este tema realmente? Pues sí, o sea, hay docentes que ya se están ya habituando a este tipo de técnicas. Sí, bueno, mis sobrinas van a un colegio en el que habitualmente realizan representaciones teatrales en las que invitan a los padres. Y entonces ves como los niños que hacen ese tipo de representaciones pues tienen que hablar en público, tienen que prepararse una obra durante 2 meses. Sí. Ayer justo les pregunté y me decían, no, 2 meses antes de hacer una representación grande ya la estamos ensayando. ¿Y eso cómo crees que lo vive el alumnado? Pues yo creo que es un motivo más de divertirse, sí. Algo... Y un reto también, ¿no? Un reto, efectivamente. Yo creo que a lo mejor algunos alumnos que son a lo mejor más tímidos, más reservados, puede que les cueste un poquito más, pero en verdad en nuestro día a día estamos expuestos a muchísimas situaciones. Y una responsabilidad, o sea, de llevar, tu sobrina llevar un personaje determinado, hacerlo bien, interpretarlo. Se tiene que caracterizar, se tiene que preparar el papel, tiene que ensayarlo con el resto de alumnos, lo tiene que defender delante de sus padres o de un público. Entonces yo creo que todo ese tipo de actividades se puede incorporar en el día a día de las aulas. Y luego también hay otros centros que lo que tienen es escuelas de teatro. Y entonces como parte de actividades extraescolares, no formando parte de la actividad en sí, pues van a ensayar y luego pues finalmente realizan una obra. También tengo un amigo que es profesor que les enseña pues teatro musical a los alumnos, y luego pues yo mismo en mis propias aulas fomento el uso de roleplay por parte de los alumnos
para que expliquen determinadas situaciones de temas de negocios, ¿no? Y creo que incluso hay escuelas que forman a directivos empresariales que utilizan los roleplays y las representaciones teatrales para enseñar pues ciertos comportamientos o cómo enfocar tomas de decisiones, por ejemplo. El tema este del teatro también viene bien a los niños, para así un poco que no estén mucho con el ordenador, con la videoconsola. Efectivamente, vemos que hoy en día quizás con el uso de la tecnología, el uso de las consolas, de los juegos, etcétera, los WhatsApp, ya los niños pues prácticamente desde los 11, 12 años, si vemos un aula normal, prácticamente casi todos los niños de un aula de 12 años ya tienen móvil. Entonces ahí hay un poco un debate que se genera de a partir de qué edad debe tener un niño un móvil. Yo creo que es necesario controlar ese tema y que los padres estén muy pendientes, porque un móvil puede hacer mucho daño y puede convertirse, además de engancharte, pues en un elemento para hacer un uso poco apropiado de él, ¿no? Entonces ahí los padres deberían tener un control, y entonces los niños están cada vez un poco más metidos con la cabeza en un dispositivo o en casa en internet, y no, pues yo por ejemplo mi infancia era jugando en la calle con otros niños, entonces eso desarrollaba la componente social. Hoy en día pues no se ve mucho eso en la calle. El tema del teatro que vuelva a las aulas o a determinados barrios hace que los niños estén menos con su ordenador, con su portátil o su videoconsola, y estén fomentando un acercamiento, fomentando las relaciones sociales con otros niños y fomentando un rol dentro de su propia sociedad y Efectivamente, es muy positivo que los niños tengan que representar diferentes papeles, diferentes roles, prepararse, el trabajo en equipo, la escucha al profesor, el tener un reto, de decir, nos estamos preparando para esto, igual que el deporte. Que lo comentábamos también, los beneficios que tiene la actividad deportiva en el proceso de formación de una persona, pues igualmente la actividad de teatro pues fomenta el que los alumnos pues se desarrollen como personas. Y además adoptas una actitud responsable ante un papel que tienes que desempeñar con tus compañeros. O sea, si tú fallas o no vas a entrenar o a ensayar tu papel, realmente le estás fallando a tus compañeros y a tu escuela y a tu docente. O sea, que es una labor en equipo y realmente bastante enriquecedora. Efectivamente, cuando hablábamos del aprendizaje veíamos como cuanto más social es el aprendizaje y la forma de enseñar que llevas a cabo, mayor es el proceso de aprendizaje. Es decir, cuando uno se apunta a un curso online en el que está él solo delante del ordenador y no hay ni un centro, ni hay otros alumnos, ni hay un profesor, o hay un tutor pero no recurres a él, pues ese aprendizaje es mucho menos enriquecedor y se permanece mucho menos en la mente y desmotiva mucho más. El índice de abandono de este tipo de formación online pura y dura, en el que prácticamente no existe ninguna componente social, es muy alto. En cambio, cuanto más social es el aprendizaje a través de un centro donde te educas, a través de grupos de trabajo con tus compañeros, a través del concepto de tu propia clase, a través del contacto con el profesor, con otros profesores, etcétera, pues cuanto más social es, más se aprende. Y por eso el teatro es muy social, porque tienes que interactuar con tus compañeros, tienes que interactuar con el profesor, tienes que hacer una representación, te sometes a un reto que es esa representación final. Entonces yo invito a todos aquellos centros a que utilicen el teatro como parte de sus actividades, que incluso no lo den como un opcional solo para aquellos alumnos que lo quieran apuntarse como actividad extra, sino que además lo incorporen en su día a día, de forma que hagan pequeñas representaciones en clase o representaciones para los padres, o que utilicen esto en clase. Hay muchos profesores que son muy creativos que ya lo están utilizando. Y además también para el Día de Canarias, que ya está cerca, también deberías hacer representación, no solamente de los niños vestidos de típicos, sino hacer algunas representaciones
en los colegios como digo el Día de Canarias. Pues sí, me parece muy buena idea. Estamos a un mes y poquito del Día de Canarias y efectivamente podría ser una buena ocasión. Yo creo que cualquier ocasión es buena para hacer una obra de teatro, pero seguro que existen muchos motivos para explicar la historia de Canarias, para ese día tan bonito de nuestras costumbres, y hacerlo a través de una representación y no solo caracterizarse, sino además pues ver pues cómo se vivía en 1800 o cómo fue la conquista de Canarias o cualquier aspecto de nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestros bailes y sí, la verdad es que es una muy buena ocasión. Otro tema importante, Felipe, ¿qué habilidades crees que desarrolla entonces el teatro? Lo hace interesante, la educación de nuestros jóvenes está claro, porque la mayor parte del tiempo que pasa un niño lo pasa en la escuela. O sea, realmente la escuela debe ser una etapa divertida, una etapa también instructiva y sobre todo participativa, y donde con el teatro pues generamos bastante responsabilidad. Exacto, pues mira, hay muchísimas habilidades, algunas ya las has comentado. Yo creo que una muy importante es la capacidad de escucha. Un actor tiene que escuchar muy bien a los demás actores para saber pues cuándo tiene que hacer su participación o para hacer pequeñas modificaciones, porque a lo mejor cuando trabajamos con un guión cerrado puede ocurrir que a alguien pues se le olvide un poco una parte del texto o se salte una frase, entonces tienes que tener una escucha activa para adaptarte rápidamente a ese pequeño cambio, ¿no? Luego también la capacidad de hablar en público, porque un actor que actúa en un teatro, los teatros suelen ser grandes, pues incluso cuando en alguna escena pues tienes que murmurar, pues te tiene que entender a los que estén más alejados en el público, ¿no? Entonces también esa capacidad de hablar en público, de intentar vocalizar bien para que te entiendan. Luego también la capacidad de concentración, lo que comentábamos antes, aunque tú y yo hayamos tenido un día muy duro hoy, pues tenemos que estar aquí, pues tú para tus oyentes con una cara, vamos a decirlo así, neutral o con buena cara para hacer tus presentaciones y tus entrevistas, igual en tu trabajo, aunque tú hayas tenido un día muy malo, estés muy triste o no hayas dormido bien, pues tienes que ir a tu trabajo y desempeñarlo de una forma profesional. Entonces, esa capacidad de concentración que te permite el teatro de decir, pues aunque yo esté por dentro muy triste, tengo que representar un papel que esté representando a alguien que está súper alegre. Entonces, tienes un poco que pues concentrarte como para dejar al margen pues, los problemas de tu día a día y desarrollar ese papel que tienes que hacer. Luego también el trabajo en equipo, lo que hablábamos, es fundamental porque una obra de teatro está formada por muchas personas, no solo las que salen en escena, sino también pues todos los demás ayudantes que hay de caracterización, pues el maquillaje, la peluquería o los que están montando los escenarios, la escenografía. Entonces la capacidad de trabajo en equipo es fundamental y la coordinación, que forma parte un poquito del trabajo en equipo, es decir, estar coordinados para saber cuándo tiene que hablar uno, cuándo tiene que hablar el otro, cuándo tienen que montarse un escenario nuevo, cuando tienes que coger una silla. Entonces todo eso son algunas de las habilidades, junto con también el lenguaje no verbal. Es decir, nosotros no solo estamos comunicando con nuestra voz, sino también nuestro cuerpo entero está comunicando. Entonces tenemos que manejar muy bien el lenguaje no verbal, la forma en la que expresamos algo, cómo nos dirigimos a otro compañero, cómo movemos las manos, cómo movemos nuestro cuerpo. Y bueno, pues otra de las habilidades que comentábamos antes también es la empatía. Eso de ponerte en el lugar de otra persona, no solo la solidaridad con tus compañeros, si hay algún compañero que lo esté pasando mal, pues echarle una mano, sino también de ponerte en el lugar del personaje que vas a desarrollar, ¿no? Entonces, esas son algunas de las habilidades que desarrolla el teatro que son muy interesantes para aplicar en la educación. ¿Cómo puede ser el teatro parte de las actividades del centro? ¿Cómo se puede desarrollar en el propio aula el uso del teatro? Sí, bueno, lo comentábamos antes un poquito, que habían varios aspectos interesantes, como era que el teatro forme parte de las actividades del colegio, como actividades, vamos a decirlo así, obligatorias, no como parte de actividad extra. De forma que pues los alumnos tengan que preparar por curso, por ejemplo, pues quinto. Este mes, a final de mes, para representar quinto o cuarto o el curso que sea,
va a ser una representación. También hay muchas asignaturas que es bastante útil, pues en literatura, por ejemplo. Literatura es una asignatura en la que podemos decir a los alumnos, escojan el escritor o el poeta o lo que sea, o el director que más les guste y pues hagan una representación de ello, ¿no? Y luego también, como parte de la propia aula, que el profesor con pequeños juegos en el día a día incorpore esos roleplays para poder hacerlos en el aula, para aprender aquello que estamos haciendo. Hay algunas asignaturas que son más propicias a este tipo de actividades que otras. Quizás a lo mejor matemáticas, por ejemplo, pues si estás enseñando a sumar, restar, multiplicar o dividir, pues quizás es un poquito más difícil hacer, pero si somos creativos, imaginativos, hasta con eso podemos hacerlo, ¿no? A lo mejor si estamos a un nivel muy básico de enseñanza y estamos enseñando a sumar, pues 3 más 2, pues el profesor puede decirle, a ver, imagínate que tú te estás comiendo una manzana y viene otro con otras 2 manzanas en la mano y tal, y se van otros y tal, y entonces se puede hacer de una forma creativa, siempre podemos conseguir aplicar estas pequeñas representaciones para cualquier materia. En historia también. En historia también, pues si estamos enseñando pues cómo fue la firma de la Constitución, pues podemos decirle, pues imagínense que incluso podemos pedir a los alumnos que se caractericen, que hagan manualidades para hacer sus propios disfraces, que también es una forma de combinar varias materias, porque también comentábamos que muchas veces hay profesores que dan su materia y la dan de una forma estanca, de forma que los alumnos dicen, bueno, vale, he dado matemáticas, he dado física, he dado química, he dado lengua, pero ¿cómo interactúan unas con otras, ¿no? Entonces, a través del teatro, pues puedes hacer que interactúen las manualidades con la interpretación, con la historia, con la literatura, con el lenguaje. Entonces, eso pues es muy positivo porque ayuda a los alumnos a integrar todas las diferentes materias. Y además todos los alumnos son actores, o sea, que realmente todos sirven, realmente. Sí, pues decir, no, yo para esto no sirvo, realmente. Cualquier persona puede ponerse en el lugar de otra o puede intentar representar un papel, y eso también incluso pues puede ayudar a los alumnos más tímidos, ¿no? A veces el profesor, yo creo que es obligación de un profesor hacer que todos sus alumnos participen de igual manera, para que no se quede un poco aislado en su mundo, ¿no? Entonces, para que supere sus miedos a hablar en público, para que supere sus miedos a expresarse o a interactuar. ¿A qué es recomendable que el teatro se introduzca en las aulas? Desde que sepan hablar. Desde que sepan hablar, cuanto antes. Yo creo que cuanto antes mejor, porque ya sabemos que los niños son como esponjas, y realmente si desde pequeñitos se acostumbran a representar, se acostumbran a perder el miedo a hablar en público, se acostumbran a que pues pueden estar delante de él 15, 20 personas o sus propios padres y no se ponga nervioso, pues cuanto antes mejor, porque es como lo de ¿a qué edad recomiendas que un niño aprenda un segundo idioma? Pues cuanto antes empiece mejor, porque así lo aprende bien, con una buena pronunciación y lo asimila antes, que cuando ya pues somos mayores y ya lo aprendemos pues con una forma de pronunciar o con una serie de vicios que no nos permiten pues hacerlo de una forma tan ágil como un niño, ¿no? En el aprendizaje de idiomas también se utiliza el tema de cantar, pues, hacer representaciones de teatro. La mejor forma de aprender idiomas es representando, es hablando, es soltándose, es cantando. Escuchando canciones. Entonces, efectivamente, para el teatro lo mejor, sin duda, es ofrecer como parte de las actividades de que el profesor pues proponga esa actividad a los alumnos de, bueno, pues ahora vamos a cantar, ahora vamos a decirnos una frase, y es soltarse. Y cuando el alumno se suelta de una forma pues sin estar pendiente tanto de la pronunciación o de que le vayan a machacar porque lo hace mal, sino que realmente pierde ese miedo, pues ya luego podemos mejorar la pronunciación, podemos mejorar la gramática, pero por lo menos no tienes ese miedo a hablar, porque si tienes miedo a hablar o a equivocarte, pues si no te equivocas no aprendes.
Los políticos son buenos actores, ¿no? Yo creo que han ido, de pequeñitos estuvieron en alguna escuela de teatro. Como dice la famosa canción, la vida es puro teatro. La vida es puro teatro, ¿no? Entonces, todos hemos tenido que representar, todos hemos tenido que... Nuestro día a día son pequeñas escenas de teatro en las que, a veces tienes que decir algo pues que no sientes realmente, o tienes que ser políticamente correcto, o efectivamente, pues, tanto los políticos como los directores, como cualquiera, o como alguien que está despachando en una tienda, tienes que ofrecer un trato al cliente, y realmente saber teatro te va a ayudar en el día a día, hagas lo que hagas. El tema importante también de la respiración en el teatro, sí. También. Eso nos lo enseñaron mucho en un taller de teatro musical que hice con Tavi García, que es un gran profesional. Pues nos enseñaba a cómo tener las respiraciones adecuadas para acabar las frases de una forma, pues siempre con un tono de voz activo. Entonces, respirar, pues relajarte, eso forma parte de la preparación como actor, y sin duda lo puedes aplicar en tu día a día, porque hay veces que estás exponiendo algo, te quedas con la voz o no respiras bien. Respiramos mucho con el pecho, sí. Nos recomendaban siempre respirar con la barriga, respirar por la nariz, soltar por la boca, tener un tono de voz adecuado, regular. Yo creo que, y sobre todo en un profesor es muy importante, porque si usas siempre el mismo tono de voz, aburres a los alumnos. Entonces, lo ideal es que el profesor sea capaz de usar las entonaciones, los altibajos en un momento dado, emocionarse con algo que cuenta, subir el tono de voz, o en un momento dado pues ser capaz de dar una palmada en la mesa para atraer la atención para aquellos alumnos que estén medio adormilados. Entonces, sin duda, aprender técnicas de respiración, aprender teatro, utilizar el teatro en clase, invitar a los alumnos a que incluso que ellos decidan qué obra hacer en un momento dado, para que ellos también busquen, o ellos también pues desarrollen una labor previa de actor, incluso que ellos, si ya son un poquito más maduros, más avanzados, ellos decidan qué obra hacer y qué papel hacer cada uno, para que no sea impuesto, sino que entre todos digan, vale, pues mira, Pepito es más adecuado para el papel de protagonista porque pues habla muy bien, sabe cantar, se sabe mover, o porque su personaje se parece un poco al personaje de la obra. No siempre ese es lo ideal, porque lo ideal es intentar incluso buscar personajes totalmente distintos a ti para salir un poco de esa zona de confort, y que te acostumbres a, pues si tú eres una persona muy afable y no eres capaz de enfadarte, pues a lo mejor lo que hay que hacer es darte un papel en el que tengas que ser un cascarrabias para que digas, oye, pues mira, sé hacer de cascarrabias, ¿no? Salir un poco de esa zona de confort, que hay muchos vídeos al respecto de que a veces nos ponemos en nuestra zona, o lo que llaman los actores de encasillarse, ¿no? Hay actores que se encasillan en el papel de, pues, gruñón, y entonces ya nadie lo coge para otro papel que no sea gruñón, o se encasilla en el papel de cómico. Entonces es muy importante también hacer papeles que supongan un reto para la persona, que se salgan un poco de tu esquema habitual para pues aprender más todavía. Para ir finalizando, Felipe, ¿cómo puede un profesor formarse para incorporar el teatro a su forma de enseñanza? Pues mira, yo creo que hay varios niveles en los que te puedes formar, desde vídeos de YouTube, que existen vídeos de YouTube para ver cómo usar el teatro en el aula, hasta incluso talleres que hay muchos profesionales en Gran Canaria. Afortunadamente hay muchas escuelas, hay escuelas de improvisación, hay escuelas de danza, hay escuelas de teatro musical, hay talleres concretos, hay muchos profesionales como los que mencioné antes. Entonces hay también libros. Hoy he traído uno que adquirí recientemente, que es del autor Omar Argentino Galván, que se llama Del salto al vuelo, que es un manual sobre la improvisación. Entonces, precisamente la parte de atrás comenta que es un manual muy útil para la gente que se dedica al teatro, pero también para directivos y para docentes, porque sin lugar a dudas el aula es un espacio de improvisación continua. Entonces, si el profesor es capaz de hacerlo de una forma con ayuda de expertos en este tema, pues va a beneficiarse de todo eso que comentábamos antes de la improvisación, de no discutir por discutir, de no pues utilizar el no o el pero, sino siempre un lenguaje positivo. Entonces, pues
YouTube, apuntarse a talleres de teatro, a seminarios, a improvisaciones. Incluso los jefes de estudio o los responsables del centro pues pueden contar con estos profesionales que se dedican al mundo del teatro para pues dar talleres de estos que hablamos de actividad extraescolar, o incluso pues que vengan en momentos concretos para hablar de su profesión, para hablar del teatro a los alumnos. Y bueno, pues las escuelas que hay aquí, una escuela que hay de improvisación, pues que está desarrollando la improvisación en Canarias, porque antes no existía mucho ese tipo de teatro en Canarias, pues están impulsándolo, y ya se ven pues muchas representaciones. Este fin de semana hubo una. Abiertas al público, donde un poco pues se hacen estas improvisaciones, ¿no? Entonces hay medios para poder hacerlo, hay profesionales para poder hacerlo, y solo falta un poco incorporar el teatro realmente a la docencia, no solo desde el punto de vista del profesor, sino también que todos los alumnos se hagan partícipes de ello. El teatro tiene todo positivo, entonces. Todo positivo. ¿Algo Así más, es, Mari. Felipe? Pues nada, darte las gracias por invitarme a este programa y invitar a todos a que apliquen estas sinergias entre el teatro y la educación, porque realmente va a ser un aprendizaje mucho más enriquecedor. Pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta mañana. Gracias. Gracias. Espero que la entrevista con Felipe Quintana, ingeniero industrial y docente, que hoy hemos hablado sobre las sinergias entre el teatro y la educación, haya sido sagrado. Recordar que esta entrevista será colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.